Es una película despojada, sórdida, donde los instintos y las pulsiones más abyectas del hombre pues relucen sin ningún tipo de disfraz. Y es una película también sin mujeres, ¿no? Que es un aspecto curioso. A Sergio Leone consideraba que la mujer en el western era un estorbo, y entonces hizo su trilogía de los dólares sin mujeres. Luego, curiosamente, convertiría a Claudia Cardinale en eje fundamental de ese western que para mí es una obra maestra, aunque a vosotros os gusta menos, que es Hasta que llegó su hora. En fin, yo creo que es una película que tiene muchas posibilidades de comentario y para mí una obra que refunda un género cinematográfico agotado, el western. Muy bien, estamos de acuerdo. A mí no es que no me guste, ni muchísimo menos Hasta que llegó su hora, pero creo que es exacerbado, lleva hasta el final. Sí, es de un manierismo ya... Lo dilata ya de tal manera que, por ejemplo, esa primera secuencia antológica, bueno, pues la gota de agua que cae... Sí, la llegada de esos tres... Esos tres, bueno, es que dura ya el duelo que ha sido la película. Juan José Plan, muy buenas. Buenas noches. Tú como galán aficionado al cine, por supuesto, pero sobre todo al western, ¿qué te pareció cuando vistes esta película? ¿Te deslumbró como casi todos? Nos quedamos helados. Hombre, es por que un puñado de dólares. Hay que remontarse al año en que se estrenó. Indudablemente tú te has tenido que quedar tan sorprendido como yo, cada uno en su propio cine y todos los que acudimos al cine. Curiosamente, yo creo que en cuanto a los años 60, pues que ya hay que hablar del pasado siglo, hubo más, desde luego, hubo acontecimientos importantes en el cine, como los propios productos de la Hammer, porque indudablemente es la primera vez que, por ejemplo, en Drácula muerde, y es una película muy ensangrentada que anteriormente no ocurría. Pero para mí, para comprender aquellos años y nuestra sorpresa, hago una referencia a dos situaciones importantes, que es las películas de Sergio Leone y después la aparición de James Bond. Claro, aquí lo tengo ya apuntado. Pues el estreno de James Bond, que fue en España el 13 de mayo de 1963, pues aquí también nos causó una sensación enorme, porque la película La Agente 007 contra el Doctor No, pues realmente revolucionaba lo que era toda película de agentes y de espías. Y había más, había ciencia ficción, había misterio, había desmesura también, digamos, hasta en todas las situaciones, ¿no? Es más, se decían los anuncios: su mano derecha era para empuñar el revólver, la izquierda para acariciar a cualquier mujer hermosa. Realmente no estábamos muy acostumbrados en aquella España, Juan Manuel, tú eres mucho más joven, a estas situaciones, ¿no? Por lo cual, de repente, pues aquella famosa frase de me llamo Bond, James Bond, que después diríamos me llamo Gunn, Forrest Gump, ¿no? una parodia, pues era muy importante, estaba en boca de todos, y sobre todo también resultó mágico la atractiva Ursula Andress con 25 años saliendo de una playa, de un mar jamaicano, pues enseñando aquel famoso bikini blanco con un cinturón, con un puñal al cinto, ¿no? Bueno, pues quiero decir que, bueno, fue permitida porque la censura, en tanto el que Sommer en Bahía de Palma como Ursula Andress no eran españolas. Desde luego una española en el cine no podía salir con esos bikinis en aquellos tiempos. Y también hay que tener muy importante que televisión, en aquellos momentos televisión española, lo que nosotros teníamos de oeste, de western, pues era el estreno de Bonanza, que es, bueno, pues la famosa serie que ocurre en el rancho La Ponderosa, allá en Virginia City, Nevada, que no tiene nada que ver en absoluto con lo que después nos iba a ofrecer Sergio Leone, ¿no? Y al año 64, al año siguiente, se estrena también El Virginiano, que es curioso, no sé si os acordáis, tuvo mucho más famatrampas, que no era el personaje central que el propio Virginiano. Seguían siendo como western live, western para ver en casa, en familia. Y en este mismo año, de repente, aparte de Los Intocables de Elliot Ness, con Robert Stack, si mal no recuerdo, aparece por un puñado de dólares. Allá, antes de La muerte tenía un precio, nos sorprendió por un puñado de dólares, porque está auténticamente en la misma línea. ¿Qué ocurría? Era del oeste, era una vaquerada, era una de indias y vaqueros. La verdad es que salía uno con otra sensación y asombraba y fascinaba, sobre todo por la violencia que tenía, ¿no? Y yo no me extraña que haya
que recurrir a tener una nueva definición como fue la de Spaghetti Western, por dar alguna, porque no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo hasta entonces. Claro, se le llamó mucho pizza western, claro, macaroni western. Y entonces fue... Paella western. Bueno, la taquilla lo demostró, la gran influencia que tuvo en taquilla, lo que mucho que se vieron, la sorpresa que recibimos miles y miles de espectadores como García y como yo, y también con El bueno y el feo y el malo. ¿Y por qué relaciona este a James Bond con la trilogía de Sergio Leone? Porque, bueno, estaba clarísimo, nos sorprendieron, eran unos nuevos planteamientos de unos géneros, en ellas no había ninguna complejidad psicológica, se entra como las novelas baratas de kiosco de entonces, con los personajes, no importa, no. Recuerdo un poco las series aquellas antiguas, y aquellas series y seriales donde Flash Gordon entraba y salía sin importar de quién eran ni no quién eran. Después hay una licencia para matar, o sin licencia también se mata, la violencia, como habéis subrayado y subrayo yo también, es desmesurada, hasta los planos, como han señalado, primeros planos son desmesurados en muchas ocasiones, que es en los primeros planos se identifica mucho este tipo de película, y lo exagerado en ellas, pues acabamos casi tomándolo por normal. O sea, yo creo que solo por lo que significó dentro del género del oeste, porque bueno, efectivamente, tenía razón, se llamó Spaghetti Western, pero esto es un western de verdad, no todos los sucedáneos que hubo entonces. Yo creo que merece la pena ser vista otra vez, aunque yo dudo de que haya alguien que aficionado al cine que no la haya visto, ¿eh? Sí, yo creo que era, hasta hace poco era la película más vista, porque tiene coproducción española, claro. Era la película más vista. Muchas gracias. Señor Rodríguez Marchante, Oti, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, sobre todo porque... Va a ser la gran estrella del cine americano de su generación. Bueno, tan es que bueno como visto John hoy, Wayne o Cooper, ¿eh? Visto hoy, o sea, dando otra perspectiva de la película, vista hoy, lo que tenemos es, digamos, Clint Eastwood, que ahora mismo, ya en otro siglo, en el XXI, es probablemente uno de los cineastas más grandes de la historia, va a quedar como tal, y en esta, sobre todo en esta, porque en la anterior película, digamos que por un puñado de dólares se dio a conocer aquí, y en esta, bueno, fue un auténtico delirio, y que yo creo que él encontró en este personaje, en este hombre sin nombre, en esta especie de cosa lacónica, un acomodo perfecto para lo que luego sería, es decir, otros personajes que él ha adaptado desde Harry a, bueno, hasta Sin Perdón, es decir, es el mismo personaje en un ambiente parecido. Incluso en esta película hace presagios de sus futuros personajes en el cine, es decir, ya hay un momento en el que dice, bueno, conseguiré dinero y compraré un rancho, que es lo que en realidad le pasa luego al personaje que él interpreta e inventa en Sin Perdón. Yo creo que el Leone tiene una filmografía corta, pero realmente es muy sorprendente, es decir, es de una amplitud en apenas pues lo que él quería considerar como dos trilogías, descontando aquella primera película, la del Coloso de Rodas, que en fin, tampoco él se sentía muy... Es una filmografía muy corta, pero muy trascendente. La de películas que se hicieron a partir de su incursión en el western, bueno, es una cosa para estudiar, desde luego. Y tuvo una salida del cine con Érase una vez en América, bueno, pues realmente de maestro, con lo cual lo deja en una situación dentro de la historia del cine realmente magnífica. Yo quisiera, bueno, discutiremos sobre muchos asuntos de Leone, de Eastwood, de este tipo de películas, pero me gustaría destacar 3 puntos, ya los habéis destacado, simplemente señalarlos: la música, la estética. La estética es fundamental, es decir, casi lo que más ha aportado al cine posterior es estética, este tipo de, bueno, desde el propio poncho, la manera de fumar. Cada uno de los personajes en esta película fuma una cosa distinta, pipa, puro, marihuana, y luego la moral, es decir, una manera distinta de ver la muerte, por decirlo de algún modo. Y bueno, quisiera también apuntar que no me parece en absoluto que las pretensiones de Leone fuera desmitificar el género del western, sino casi justamente lo contrario. Lo que no sé si pretendió, pero en todo caso consiguió mitificarlo, era a niveles casi de mito personajes que se han encontrado por ahí sueltos a lo largo de toda una historia del género,
Es decir, a partir de ahí son auténticos mitos. Clint Eastwood, no solo él, sino también su personaje, el Ivan Cliff, resurgió también en esta película, y un personaje como el que él interpreta, incluso el de Jean-Marie Volonté. Es decir, que creo que es importante